Te damos gracias porque eres bueno. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de poder reunirnos. Y, Señor, que tú nos ayudes a poder aprender de ti. Por favor, Señor, que tú uses tu palabra, que tu Espíritu Santo sea hablando y ministrando a cada corazón. Y que, Señor, tú puedas traer crecimiento, madurez, que tú pongas en nosotros un anhelo, Señor, por favor, de conocerte un poquito más. También te ruego por aquella persona que todavía no te conoce como Salvador, que tu Evangelio resplandezca en su corazón, le convenzas de su necesidad y venga a los pies de Jesús. Por favor, que tomes control de esta lección. Yo necesito de ti. Te ruego, te imploro que tú me auxilies de mi mente, de mi corazón y de mi boca. Quita toda palabra sin sentido, simple, necia. Y, Señor, pues ayúdame a poder ser un instrumento para poder compartir tu palabra en esta lección. Bendice, por favor, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Puede tomar asiento. Que Dios le bendiga. A la ocasión anterior nos quedamos leyendo el versículo 23 y 24 de aquí de Marcos 1. De hecho, vamos a leerlo. ...23 y 24... del capítulo 1... que dice: pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Entonces, veíamos este milagro que está a punto de hacer el Señor en un sentido espiritual. Anteriormente, también vimos el versículo 22, en donde a través de la enseñanza del Señor, pues sus oyentes se quedaron impactados, esa es la palabra, y de ahí el versículo 22 se desprende y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces, aquí vemos al inicio, en este primer capítulo de Marcos, que al Señor Jesucristo, que enseña como alguien que tiene autoridad, y ahora vamos a ver a alguien que tiene el poder, alguien que tiene autoridad para enseñar, por supuesto, y alguien que tiene el poder. Esto es hablando en el sentido, en el ámbito espiritual. Luego, lo que está ocurriendo aquí, en este capítulo, pues no es muy distinto de lo que está ocurriendo actualmente en un sentido espiritual, se ha dicho. No es necesario, amigos, hermanos, no es necesario que tengamos que ver nosotros o ser testigos de un culto satánico propiamente, personas adorando a Satanás. No es necesario que tenga que suceder eso para darnos cuenta que Satanás quiere tener y tomar control de nuestra sociedad. Satanás está opuesto a la obra de Dios. Y Satanás pone un velo para que a las personas no les resplandezca la luz del Evangelio. Uno de estos velos son las enseñanzas y las ideologías de esta sociedad. Estas enseñanzas y estas ideologías, como les estoy diciendo, no es necesario propiamente que nosotros veamos a un grupo de personas adorando a Satanás en algún lugar, sino que una persona, desde el instante que pueda adoptar, creer y convencerse de una ideología o idea o enseñanza contraria a la palabra de Dios, esa ideología ya está comenzando a minar su corazón para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Actualmente nuestra sociedad está, pues, entre muchas otras cosas, invadida por esta idea
de la ideología de género. Y se da mucho, o tiene más auge en Europa y en algunos lugares de Latinoamérica. Pero lamentablemente, pues, a veces yo me pongo a pensar así, lamentablemente podría suceder, y lo más seguro es que sí, que pueda suceder en nuestro país, que la sociedad, nuestra sociedad en México, nuestra sociedad mexicana, llegue el instante en que adopte y se le haga normal esta ideología. Una ideología perversa, una ideología homicida, porque está en favor del aborto. Y esto lo que está logrando es oscurecer el corazón de las personas, que éstas estén en tinieblas, para que no les resplandezca la luz del Señor, la luz del Evangelio. Tristemente, en los colegios, tristemente en la enseñanza pública, se está intentando meter esta ideología, y si nosotros no tenemos cuidado, va a suceder que nuestros hijos, o los pequeños, o los niños que nosotros conocemos, sean invadidos por esta ideología, se les haga normal. Debemos de tener cuidado con ello. Bueno, aquí entonces vemos que el Señor va a manifestar su poder con esta persona que está en este capítulo. Regresamos aquí a nuestro pasaje, versículo 23, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo. Entonces, ese espíritu inmundo, por supuesto, reconoció al Señor, pues al final del versículo 24 dice: sé quién eres, el Santo de Dios. El Señor tiene todo control, y solamente el Señor tiene control de estas criaturas del mal, de estos seres espirituales del mal. Y vemos claramente la intención de Marcos al colocar este milagro en su primer capítulo, y uno de los primeros milagros que está manifestando, que está narrando acerca del Señor. ¿Qué es lo que hace el Señor Jesucristo? Bueno, lo tenemos en el versículo 25 al 27. Dice así: pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Aquí estamos observando que el Señor está demostrando plenamente su poder y está demostrando plenamente su autoridad en su enseñanza y en su milagro, en esta señal. Y ellos no podían comprenderlo. ¿Dónde nos damos cuenta de esto? En las preguntas que están al final del versículo 27. Cuando ellos se preguntan: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Ellos no lo entendían en ese momento. Él manifiesta pues esta autoridad, este poder. Y es una autoridad que los que estaban ahí presentes eran incapaces de entender. En consecuencia, vemos el resultado en el versículo 28. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Ante esta señal, ante este milagro, por supuesto se dio a conocer el Señor Jesucristo, y toda su fama, esto es, que comenzaron a hablar de Él, se difundió por todos los alrededores de Galilea. Con esto, Marcos, el escritor, nos conduce al próximo incidente, al próximo suceso, que probablemente tiene lugar el mismo día, en algún momento de la tarde de ese mismo día. Leemos del versículo 29
al 31. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan. Recordemos que ellos son los primeros discípulos que está llamando el Señor. Simón y Andrés, que son hermanos, Jacobo y Juan, de igual forma, son hermanos. Versículo 30. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. Después de este milagro, el Señor continúa en sus actividades y probablemente todavía en ese mismo día, más tarde, se desarrolla el versículo 32 al 34. Dice el 32, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. ¿Qué vemos aquí con estos versículos que estamos leyendo? Pues una actividad intensa del Señor, una actividad intensa. Si tomamos en cuenta que muy probablemente estos sucesos se desarrollaron en el mismo día, podemos entonces entender que desde temprano el Señor fue a la sinagoga, les enseñaba, luego el milagro con el hombre, con el espíritu inmundo, luego van a la casa, muy seguro que en la casa de Pedro, pues ahí estaba su suegra, y sana a la suegra de Pedro. Y todavía en la noche, dice en el 32, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron mucha gente. Entonces aquí vemos que el Evangelio de Marcos nos habla de una actividad constante. El Señor siempre está haciendo algo. Y esto da lo que está entendiendo los receptores a quienes está dirigiendo Marcos, eso lo vimos en un inicio, está dando testimonio de quién es el Señor Jesucristo. ¿Quién es el Señor Jesucristo? Y es alguien, sí, que enseña con autoridad, y es alguien que tiene pleno poder para hacer todas estas señales. Vemos enseñanza, vemos señales, vemos enseñanza y vemos señales. Y recordando un poquito lo que aprendimos en el Evangelio de Marcos, estas señales, hablando de milagros, estas señales son para dar testimonio de todas las palabras que el Señor Jesucristo dice. Y nuevamente podemos llegar a la conclusión y a la idea de que el milagro no es en sí el mismo milagro su propósito, sino que el propósito de los milagros es conducir y creer en el Señor Jesucristo. Ese es el propósito de los milagros. Luego, llama nuestra atención, y debe de llamar nuestra atención sobre el hecho de que nos cuenta solo unos pocos incidentes en los que Jesús sanó. El Señor Jesucristo hizo muchísimas otras más cosas de lo que está aquí escrito. Nos lo dice Juan al final de su Evangelio. Él, el Señor, literalmente sanó a decenas y centenas de personas. Pero solamente un escaso número de incidentes aislados quedó registrado para nosotros. Resulta interesante observar que el mundo de los demonios reconoció a Jesús. Sabían quién era y sabían de quién se trataba, pero por supuesto, pues ellos no creyeron en Él para salvación. A estas alturas ya hemos pasado un día muy ocupado con el Señor, y no pensaríamos que después de un día tan agitado, un día de mucha actividad, Él descansaría hasta tarde la mañana siguiente. Pudiéramos pensar, bueno, como el Señor hizo muchas actividades en este día, al siguiente día se va a levantar un poquito tarde. No sucedió así. Leemos en el versículo 35.
Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. ¿Qué aprendemos de esto? Bueno, pues aprendemos bastante, todavía más, de la diligencia del Señor, ya que Él, después de días tan agotadores, no se levantaba tarde al día siguiente, sino que Él, entendiendo todo su ministerio, Él se levantaba temprano para orar. Después de un día saturado de actividades, podría suponerse que Él se relajaría un poco al día siguiente. Sin embargo, lo vemos levantándose muy temprano, incluso antes del amanecer, para ir a un lugar solitario con el propósito de orar. Y esto es una gran lección para cada uno de nosotros. A veces pensamos que hemos hecho mucho y necesitamos descansar. La verdad es que no es así. Parece que su tranquilidad del Señor no duró mucho, porque según los versículos siguientes, leemos de esta forma, versículo 36. Después de que él oró, dice el versículo 36, y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Su fama ya había llegado a muchos lugares y por supuesto la noticia de que el Señor estaba sanando, pues hay que aprovechar, y muchas personas fueron con Él, en un interés por supuesto obvio, ¿verdad? En un interés obvio. Dice 37, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y luego, aquí cuando el Señor está diciendo en el 38, para que predique también allí, porque para esto he venido, nos enseña a nosotros que es necesario y es muy importante que nosotros compartamos el Evangelio. ¿Cuál era la predicación del Señor Jesucristo? Lo leemos en versículos anteriores, en el versículo 15 de este mismo capítulo. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Vemos entonces aquí que el Señor está diciendo, para que predique también allí. El Señor no está diciendo para que haga señales también allí, o para que haga milagros también allí, y no porque no los quisiera hacer, y no porque no los hizo. Pero podemos darnos cuenta aquí el énfasis del ministerio del Señor Jesucristo. ¿Cuál es este énfasis? Su predicación. Su predicación. ¿Y en qué consistía su predicación? Lo hablamos largo, tendido y detallado. ¿En qué consistía su predicación? Alguien que recuerde las lecciones. ¿En qué consistía su predicación? ¿Mande usted? Arrepentimiento ¿y qué? Arrepentimiento y bautismo, eso fue la predicación de Juan. La predicación del Señor, ya cuando Él comenzó su ministerio público, arrepentimiento y qué cosa? Y creer en el Evangelio. Arrepentimiento y creer en el Evangelio. No es algo elaborado, complicado, sino es algo que nosotros, por favor, debemos de tener bien presentes. Bien presentes. Arrepentimiento y fe. Gracias, hermana. Sí. Luego, en el versículo siguiente, 39, dice, y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Por supuesto, para dar testimonio. Esas señales fueron el testimonio para que la gente creyera en Él. Este es el comienzo del Evangelio y la base y la médula del Evangelio, arrepentimiento y fe, porque por medio de su enseñanza les estaba preparando para aquellos acontecimientos que constituían la salvación. ¿Cuáles acontecimientos? Su muerte y su resurrección. Su enseñanza del Señor los preparaba para cuando llegara este
este evento, este acto, ese momento en que el Señor murió en la cruz del Calvario. También recordemos ahí cuando estudiamos el Evangelio de Mateo, que llegó un instante en que el Señor comenzó a decirle a sus discípulos: es necesario que yo vaya a Jerusalén y que sea entregado y seré tomado y crucificado, pero al tercer día voy a resucitar. La idea, palabras más o menos. Y la primera vez que el Señor comenzó a decirle esto a sus discípulos se quedaron: ¿pero qué está diciendo? Se los dijo vez tras vez, hasta que sus discípulos lo entendieron. Y no tanto, porque llegó ese instante y todos corrieron, ¿verdad? Pero por supuesto, ellos fueron mejores personas que yo. Entonces, el Señor predicó en la sinagoga y expulsó demonios por toda la región de Galilea. Recorrió la totalidad de ese territorio durante sus años del ministerio. Y así llegamos al último milagro de este capítulo, y todos estos casos tratados por el Señor, por supuesto, fueron casos difíciles, y todos ellos diferentes. Este que vemos ahora se trata de un leproso, versículo 40. La lepra no era incurable, como veremos al estudiar, como se puede apreciar en el libro de Levítico, pero se trataba de una enfermedad que era fatal y era ciertamente una dolencia trágica, porque deformaba y mutilaba a la víctima, excluyéndola de la vida en sociedad, ya que ritualmente por la ley se le consideraba inmundo. Versículo 40 dice: vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo: quiero, sé limpio. Y en este milagro hay un importante aspecto, un muy importante aspecto. ¿Qué sucedía con los leprosos? Bueno, de acuerdo a la ley, y después de que era confirmada la lepra en una persona, ésta tenía que irse de la localidad. Tenía que irse de la localidad, porque era considerado inmundo. La lepra, pues comenzaba a marcar su piel, comenzaba a poner llagas en su piel, y por supuesto no era una vista muy agradable. Ponía llagas en su piel, y con el paso del tiempo, pues estas llagas, de alguna manera, ya infectadas, comenzaban a pudrirse. Una herida, como si fuera una herida mal cuidada. Y de esta manera también comenzaba a oler mal. Lo único que podía hacer el leproso era atarse tipo vendas en el cuerpo. Entonces, imagínense ustedes la situación de alguien con lepra. Tener que ser excluido de su familia, él no queriendo, o ella, y su familia no queriendo, pero tenía que apartarse de su familia, de sus seres conocidos, e ir a cierto lugar, un lugar de leprosos, y ahí está, hasta que hasta que sanara de aquella lepra. Por supuesto, no se trataba nada más de las heridas, de su situación física, que de por sí ya debe de ser bastante dolorosa, porque no es tengo una herida y pues ya pasó, no, duele, arde. Y el estar apartado de las personas queridas, pues por supuesto es un asunto sentimental, emocional. Si por alguna necesidad, o por alguna situación, o por querer la persona ver a alguien de la localidad, se atrevía a entrar, o si el leproso andaba por unos caminos apartados y de repente veía a un grupo de personas, este leproso tenía que gritar: ¡inmundo! ¡Inmundo!
Si bien las personas que estaban por ahí se podían hacer a un lado, narra la Biblia que algunas agarraban piedras y lo apartaban, le aventaban piedras para que se apartara. Vete de aquí, me vas a contagiar. Entonces, al imaginarnos o tratar de imaginarnos nosotros este cuadro de un hombre o de una persona leprosa, así estábamos nosotros y así están las personas que están heridas con el pecado, están marcadas, están excluidas y son inmundas, apartadas del Señor. En este milagro lo que vemos es que el Señor, mostrando su misericordia, dice en el versículo 41, y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. El Señor no manifestó rechazo. El Señor no expresó un apártate de aquí, vete de aquí, vas a contagiar a las personas, me vas a contagiar, vete de aquí. Él no lo hizo de esta manera, sino que ante la solicitud de alguien que está en necesidad, que está en dolor, que se está dando cuenta de su condición y sabe, porque por supuesto lo escuchó, todos estos versículos que vemos también nos hacen apreciar que la fama del Señor se extendió, pues no se agolparon a la casa, a la puerta de la casa de la suegra de Pedro. Entonces, este leproso podemos deducir que había escuchado del Señor Jesucristo. Y este leproso podemos deducir que pensó, Él me puede sanar. Es por eso que se atrevió a acercarse y le hace presente su solicitud de decirle, si quieres, puedes limpiarme. No le dice si puedes, sino le dice, si quieres, puedes limpiarme. Y el Señor muestra su misericordia, y aquella persona excluida, que probablemente fue echada a pedradas de algún lugar, aquella persona que estaba apartada de sus personas, de sus seres queridos, siente cómo la mano del Señor toca su cuerpo. Imagínense ese sentir, imagínense esa emoción de alguien que es rechazado y de repente siente una muestra especial de cariño por parte del Señor Jesucristo. Yo estoy seguro que esta persona fue completamente bendecida, porque fue sanada, fue salva, y pudo sentir, pudo experimentar la mano cariñosa del Señor, la mano cariñosa del Señor, y escuchar su voz de decir, quiero ser limpio. Quiero ser limpio. ¿Qué podemos aprender de esta escena tan pequeña? Son pocos versículos. Bueno, uno, que nosotros necesitamos del Señor. En la Biblia habla del pecado, en ocasiones hace referencia como lepra. Y nosotros, siendo heridos por el pecado, no podemos hacer nada por nosotros mismos. Nada, absolutamente nada por nosotros mismos. El pecado nos ha marcado, el pecado nos ha excluido, el pecado nos ha señalado y el pecado nos ha hecho inmundos. Y solamente el Señor tiene el poder para sanarnos de la lepra del pecado. Yo le pregunto a usted ya vino al Señor Jesucristo pidiéndole por su salud espiritual, diciéndole, Señor, si quieres puedes limpiarme. Una figura de poder decir, si quieres puedes perdonarme.
Mas por supuesto nosotros debemos de pedirle perdón. De igual forma, podemos nosotros aprender que el Señor, en un acto de misericordia, dice aquí, extendió la mano y le tocó. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Seamos honestos, pero hablo por mí. Yo no lo hubiera tocado. Yo no lo hubiera tocado. En una expresión de poder manifestarle afecto, cariño a una persona, pero yo creo que, y no tanto, hermanos, la verdad, pero yo creo que mi arrogancia y mi orgullo me hubieran hecho pensar que aquella persona no es digna de que yo le tocase. Pero eso no es más que una expresión y un sentir de soberbia. Y sinceramente, en ese actuar, yo estoy más enfermo que aquel. En ese actuar, yo estoy más enfermo de aquel. Cuando pienso que los demás no son dignos de mi saludo. Cuando los demás no son dignos de que yo los toque. Cuando los demás no son dignos de que yo le exprese mi afecto, si acaso lo tuviera. Eso podemos aprender. ¿Cuántas personas, de verdad, cuántas personas están necesitadas de afecto? Viene a mi memoria la hermana Lupita, algunos de ustedes la conocieron, de allá de La Blanca, una hermana ya grande, anciana. Cuando ella ya, hubo un momento en que ella padecía de los pulmones y asuntos respiratorios. Y pues bueno, llegó el tiempo en que se enfermó y fue su última enfermedad. La fuimos a ver a su casa y ella estaba ahí en su cama. Ustedes se acuerdan de ella, muy menudita la hermana, chiquita y flaquita, muy menuda la hermana. Y la fuimos a ver y ella estaba ahí en la orilla de la cama. Estaba enferma, estaba creo con un inhalador, estaba mal. Y la fuimos a ver. Hermana, pues le extrañamos, estamos orando por usted, Dios mediante que usted se recupere. Y ella decía, no, hermano, yo creo que de esta ya no salgo. No diga eso, hermana, Dios mediante se va usted a recuperar de esta enfermedad, falleció. Pero a lo que quiero llegar, hermanos, es que llegó un instante en que cuando ya nos despedíamos, me despido de ella, y me arrodillo yo para poder darle un abrazo. Me arrodillé para poder abrazar a la hermana. La hermana, le queremos mucho. Y la hermana me dice, hermano, siempre tuve ganas de darle un abrazo. A mí nunca se me ocurrió y nunca pasó por mi mente. Pero ella me dijo, hermana, siempre tuve ganas de darle un abrazo. No sé por qué, pues no me lo dijo, ¿verdad? Y nunca pasó por mi mente. Y ella se sintió muy reconfortada. Fue una experiencia muy bonita el poder darle un abrazo a la hermana Lupita, una anciana ella. Pero hermanos, ¿cuántas veces nosotros en necesidad de una muestra de afecto no lo expresamos que lo necesitamos? ¿Y cuántas veces por nuestra arrogancia, nuestra soberbia, nuestro orgullo, pensamos que los demás no son dignos ni de mi saludo? Se lo dejo para que lo piense. El leproso sanó. Y lo que el Señor le dijo fue, lo que continuó adelante fue el versículo 22, diciendo, y así que él hubo hablado, el Señor, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego, y le dijo,
Mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. La fama del Señor se dio a conocer por todas partes, y aquellos que fueron objeto de su poder, aquellos que fueron sanados, iban y decían lo que el Señor les hizo. Este leproso, por supuesto, que en agradecimiento comenzó a publicarlo. ¿Cuántas veces hemos nosotros publicado lo que el Señor ha hecho por nosotros? Eso quiere decir anunciar el Evangelio. Si usted es salvo, si a usted el Señor ya le perdonó, si el Señor Jesucristo es su Salvador, ¿cuántas veces lo ha publicado? ¿Cuántas veces lo hemos publicado? ¿Cuántas veces hemos compartido el Evangelio? ¿O somos callados, necios, desobedientes? Creo que bastante hemos aprendido hoy. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta tu palabra. La verdad, Señor, es que yo te ruego, Señor, que tú hagas la obra, que tu Espíritu Santo convenza cada corazón, que des crecimiento, que des madurez y ayúdanos a tomar decisiones contigo. No permitas que salgamos de aquí igual que como hemos entrado. Te agradezco la paciencia de cada oyente. Bendice el tiempo que sigue. En el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios le bendiga, hermanos. Comenzamos en 15 minutos.